Buenas tardes, compañeros. Mi grupo está conformado por Mariluz Beltrán, Sandra Jiménez, Jessica Paternina, Luisa Figueroa, Giljana Carén y mi persona, Denuit Díaz. Somos estudiantes de la Escuela Normal Superior de Corozal, Carquinum, quinto semestre. Y vamos a hablar del módulo de pensamiento científico ambiental, específicamente del componente físico. Vamos a hablar lo que es la física. ¿Qué es la física? La ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía y establece leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos y sus movimientos. Por ejemplo, como vemos en la gráfica, nosotros al girar nuestro cuerpo, cuando nosotros hacemos esto, estamos girando nuestro cuerpo en movimiento, haciendo un movimiento. Cuando nosotros hacemos esto, hacemos un movimiento circular. Cuando nosotros hacemos esto, estamos girando a un movimiento semicircular. Entonces, los movimientos son cada uno de estos que ustedes ven aquí, los movimientos que nosotros podemos generar con nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar de la rama de la física. La física está conformada por dos ramas, la física clásica y la física moderna. La física clásica está conformada por la física mecánica, la óptica, la acústica, el electromagnetismo y la termodinámica. La moderna está conformada por la nuclear, la atómica, de los particulares elementos y la relativista. La física clásica que conforma la mecánica y la mecánica conforma la dinámica, la estática y la cinemática. La mecánica es la rama principal de la llamada física clásica, dedicada al estudio de los movimientos en que se encuentran los cuerpos. Describe y preside las condiciones de reposo y de movimiento. La física mecánica se divide en tres ramas. Tenemos la cinemática, que se dedica al estudio de los movimientos de los cuerpos sin atender la causa que lo produce. Por ejemplo, lo que llamamos la fuerza. Como vemos en la gráfica, el asno hace la fuerza, que es el que trae la carreta. Él está haciendo una fuerza. O cuando nosotros hacemos esto, empujamos hacia adelante, nosotros estamos haciendo una fuerza. La dinámica estudia las relaciones entre la fuerza que actúa sobre un cuerpo y los efectos que se producen sobre el movimiento de los cuerpos. O sea, lo que acabo de hacer yo con la mesa, cuando yo empujo un cuerpo hacia adelante, hago una fuerza. La estática está comprendida dentro del estudio de la dinámica y analiza las condiciones que permiten el equilibrio de los cuerpos. Un ejemplo, el que está en la gráfica. Y nosotros también lo podemos hacer. Cuando nosotros colocamos nuestro cuerpo en equilibrio, hacemos esto. Aquí estamos manteniendo nuestro equilibrio con nuestro cuerpo. O cuando hacemos esto, estamos manteniéndonos en equilibrio. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la mecánica estática, el equilibrio de los cuerpos. Vamos a hablar de los movimientos. Los movimientos, aquí tenemos que es el cambio de posición que experimentan unos cuerpos con respecto a otros a lo largo del tiempo. Sus elementos básicos son la posición,
que es el sitio que ocupa un cuerpo en un momento determinado mientras se mueve. Hacemos el ejemplo nuevamente. Aquí está este cuerpo ocupando este sitio. Mientras yo lo muevo, cambia de posición. Al moverlo, él cambia de posición. La trayectoria, que es el conjunto de todas las posiciones ocupadas por un cuerpo mientras ese se mueve. La posición que ocupa un cuerpo, cuando yo lo muevo, él va cambiando de posición. El desplazamiento. El desplazamiento es la distancia en línea recta que hay desde un punto inicial hasta un punto final de la trayectoria. Un ejemplo sería este. Vamos a hacer que este es el punto final y este es el punto inicial y este es el punto final. Aquí hay una línea recta que es la que divide la trayectoria desde su inicio hasta el final. Este es uno de los experimentos para este desplazamiento. El espacio. Aquí vemos nosotros una gráfica. En la gráfica vemos un tren. El espacio es la longitud de la trayectoria del movimiento de una partícula. Quiere decir que la partícula es el tren. El tiempo de recorrido es la cantidad de tiempo que se gasta la partícula para recorrer su trayectoria. La velocidad es el espacio que se ha avanzado en el tiempo recorrido. Y la rapidez se define por el espacio recorrido por una unidad de tiempo y se diferencia de la velocidad. La aceleración es el espacio de velocidad que experimenta los movimientos. Como podemos ver, la partícula del tren nos hace referencia a todos estos momentos, a todos estos tiempos, como el espacio, el tiempo de recorrido, la velocidad, la rapidez y la aceleración. ¿Por qué? Porque él cumple todas estas fases. El espacio en donde va, el tiempo que recorre, la velocidad que lleva y la rapidez con que él anda y la aceleración que él pueda hacer para andar más rápido. Bueno, ahora vamos a hacer un experimento sobre la física. Nosotros hacemos esto. Vamos a hacer un pequeño experimento referente a la física. Echamos en el globo una cucharada de bicarbonato de sodio. La introducimos dentro del globo. Este embudo echamos el bicarbonato un momentico. Aquí vamos a hacer el experimento con el bicarbonato. Bueno,
Cuando nosotros introducimos este bicarbonato en el globo, vamos a echarlo así porque no pasa. Y lo colocamos en la botella. Al introducirlo, el globo se infla. Vean que al introducir el bicarbonato en el vinagre, la fuerza, la presión que ejerce el bicarbonato y el vinagre hace que el globo se infle. ¿Y qué hace esto? Que se está generando una reacción química que hace que este globo se infle. ¿Y qué genera? Generando un componente llamado dióxido de carbono. Si nosotros quitamos el globo, lógico que se va a desinflar y damos cabida a liberar el dióxido de carbono. Entonces este es uno de los experimentos de la física. Cuando nosotros hacemos esto, colocamos un guante en un embudo de una botella, cogemos la botella y la cortamos, colocamos el guante y lo introducimos en el agua. ¿Qué genera esto? Que la presión que hace el agua hacia arriba llena el guante de aire, y si yo lo levanto, lógico que él se va a desinflar de inmediato. Vean la reacción que produce la presión del agua al generar el aire hacia arriba, infla nuevamente el guante. Vea que para la física tenemos muchos experimentos en casa que son muy fáciles de usar y de hacer para enseñarle a nuestros niños. Esto era todo por hoy. Muchísimas gracias. Ahora le doy cabida a la otra compañera que va a explicar las clases de movimiento. Bueno, les voy a hablar sobre clases de movimiento. En la física se entiende el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo. Todo movimiento depende del sistema de referencia desde el cual se observa. Según su trayectoria, rectilíneo, su trayectoria es una recta. Curvilíneo, su trayectoria no es una recta, dice circular, su trayectoria en movimiento es una circunferencia, por ejemplo, las agujas del reloj. Dice elíptico, su trayectoria en movimiento es una elipse, dice ejemplo, el movimiento de la Tierra. Parabólico, su trayectoria del móvil es una parábola, por ejemplo, el movimiento de lanzamiento de una pelota de fútbol en sí, desde el cual se observa. Por ejemplo, cuando en un partido de fútbol el que va a lanzar el balón ejerce una fuerza sobre la pelota y quien recibe esa fuerza es el arquero, que es el que tiene que atrapar. Dice la energía. Se define como la capacidad de realizar trabajos, de producir movimientos y generar cambios. Tipos de energía. Está el tipo de energía mecánica, que manifestada por el movimiento de los cuerpos. Dice la cinética, está presente en todos los cuerpos que se mueven. Porque cuando rozamos un globo cuando está inflado, lo frotamos en nuestra piel, genera la energía que tenemos, es atraída por el globo, y luego cuando la pasamos por la piel, creo que se nos eriza la piel, pero entonces ese es un tipo de energía que se genera. La potencial, capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo debido a su posición. La química, la energía potencial que guardan las moléculas. La térmica, energía cinética que posee las moléculas. La eléctrica, potencial cuando las cargas eléctricas están en reposo, generan cargas eléctricas. Bueno, la transformación de la energía. La energía se encuentra en constante transformación, pasando de una forma a otra.
La energía siempre pasa de formas más útiles o formas menos útiles. Por ejemplo, en un volcán la energía que está interna de las rocas fundidas pueden transformarse en energía térmica, produciendo gran cantidad de calor. Las piedras lanzadas al aire y la lava en movimiento poseen energía mecánica. Se produce la combustión de muchos materiales, liberando energía química. Ya. Listo. Ay, gracias. Ponle pausa un momento. En este pequeño experimento que vamos a observar, como ven, todo es material reciclable, todo está hecho en cartón. Entonces hice un ventilador con cartón paja y cartón, ¿cuál es el experimento que vamos a tener aquí en este proceso? Al yo conectar los cables a la batería, él va a generar un movimiento, lo cual llamamos un mini generador eloico, ¿verdad? Al generar esto va a producir una fuerza y la fuerza va a producir, de esta manera vamos a obtener luz. Es así como hacemos un mini generador eléctrico. A continuación les vamos a explicar lo que es la fuerza. La fuerza es todo aquello que puede cambiar de forma o de movimiento. También es una magnitud física vectorial que surge cuando dos cuerpos interactúan de manera muy cercana o a distancia. Generalmente asociamos la idea de fuerza cuando comprimimos, alamos, empujamos y atraemos. A continuación les vamos a mostrar una práctica de la fuerza. Por contacto, cuando ella patea un balón. Por forma, trata de deformar el globo cambiándole la forma al cuerpo. Y por movimiento, cuando utiliza toda su fuerza en mover algún objeto. En este caso cogimos la mesa. Los efectos, para que esto quede más claro, los efectos de la fuerza son cuando ponemos en movimiento un cuerpo que está en reposo, cuando detenemos un cuerpo que está en movimiento y cuando cambiamos la velocidad o dirección de algún cuerpo o objeto. Esto es un breve resumen de lo que contiene el concepto de fuerza. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ondas. ¿Qué piensa usted que es una onda? ¿Dónde lo podemos ver o sentir? Ondas. Una onda es una perturbación que se propaga a través del espacio, desplazando energía, pero no materia. Ejemplo, cuando arrojamos una piedra a un estanque, ahí se producen unas ondas, como vemos aquí. Cuando arrojamos una piedra a un estanque, ahí se produce unas ondas. Cuando tocamos la guitarra, cuando encendemos la bombilla, pero desencadenando fenómenos físicos de naturaleza muy diferentes, pero con un denominador común. Se propaga una perturbación en la que no hay transporte de materia. Las ondas se clasifican en mecánicas. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo que hice con estos dispositivos. Necesité dos vasos, un hilo, un palito, lo amarré para que detenga el hilo y la compañera me hace el favor. Hola. ¿Se escucha? La onda, se escucha ya de blanca. Se escucha aquí, sí, donde ella está así grabando. Hola. Bueno, esta onda es onda sonora.
necesita un espacio para propagarse. Ejemplos, como estamos viendo este ejemplo, que la voz se recoge en este vaso y esto, la energía corre por la cuerda y el otro vaso lo que hace es recoger esa energía y dispersarla por el aire. Bueno, ya explicamos lo que eran las ondas mecánicas. Ahora, las electromagnéticas no requieren de un espacio para propagarse. Se pueden propagar en el vacío. ¿Cómo hacemos? Voy a hacer un experimento con el celular. Timbra. Voy a hacer, Aquí vamos a timbrar que si entra la llamada. ¿Por qué? Porque se está generando unas ondas electromagnéticas. Ya. Esto era para comprobar que si entra la llamada. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Yo lo voy a envolver aquí con papel aluminio. Él está prendido, él entra la llamada, tiene señal. Ahora le voy a decir a la compañera que me haga favor de timbrar, por verlo bien. Álzale la tabla. Está marcando. Como vemos, ella está marcando. No entra la llamada. No está entrando la llamada. Vamos a volver a probar. Marcamos otra vez. Ahí vemos que no hay cobertura porque Que no hay cobertura, no entra la llamada, se va a acusó. Entonces, esto quiere decir que las ondas electromagnéticas chocan con el papel aluminio y no entra la llamada al celular. Entonces vamos a hablar de los fenómenos ondulatorios. Fenómenos ondulatorios son los eventos naturales que sufren todos los tipos de ondas. Reflexión, cuando una onda se encuentra con un obstáculo o en el límite del medio en el que se propaga, al menos parte de ella se regresa. Así como hicimos en este ejemplo, que la onda electromagnética, como esto tiene papel aluminio, no entró, entonces ese se reflejó aquí y no siguió, sino que se devolvió, se esparció cuando no entró. Eso quiere decir reflexión de ondas. Baja así para que salga una. Pasa acá. Como vemos aquí, en esta imagen, que a la onda, al encontrarse con un obstáculo, ella se regresa o se esparce por los lados. Reflexión, cuando una onda viaja por un medio y cruza la frontera con otro medio, diferente de la densidad al interior. La onda transmitida puede moverse en una dirección distinta a la onda incidente. Como vemos en esta imagen. Esta imagen aquí, está en el aire. Al traspasar la frontera, esto cambia de ondas, Esta tiene diferentes ondas y esta acá tiene otra onda, por el cambio que ahora sigue la otra. Interferencia se produce cuando dos ondas o más pasan por una misma región del espacio al mismo tiempo. Ahí la imagen.
Bueno, como vemos en esta imagen, que dos ondas se encuentran, pero ellas siguen su región del espacio al mismo tiempo, ellas siguen su misma dirección. Difracción. Conforme se propagan las ondas, se dispersan y cuando se encuentran un obstáculo, lo rodean y continúan su desplazamiento detrás de él. Como vemos aquí, estas ondas encontraron un obstáculo, lo rodearon y pasaron por encima de él. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy les voy a hablar sobre la acústica. La acústica es la rama de la física que estudia el sonido, sus propiedades, usos y fenómenos. El sonido es un movimiento ondulatorio que se propaga a través del aire en forma de ondas longitudinales. El sonido tiene 4 cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades del sonido? Son la altura, que es la diferencia de sonidos entre agudos y graves. Y esto depende de la frecuencia de la onda. La duración, que es la otra cualidad, se diferencia de los sonidos largos a cortos y dependen de una resistencia de la onda. Otro también es la intensidad. La intensidad también se diferencia de los sonidos fuertes a débiles y estos dependen de la amplitud de la onda. También tenemos el timbre. El timbre es el que se diferencia del sonido, de las voces y los instrumentos. Y depende también de los armónicos que dan la forma a la onda. En esta oportunidad les voy a hacer un experimento para que observen cómo se producen las ondas en los sonidos. Acá tenemos un poquito de sal, como pueden ver. Acá tenemos una copa que la tenemos forrada con plástico y le vamos a agregar un poquito de sal. Entonces, al momento de yo agregarle este poquito de sal, yo voy a generar un sonido para que esa sal se mueva. Como todos pueden ver, acá se generaron unas ondas que fueron las que produjeron el sonido y este sonido hizo que la sal se moviera. Con esto hemos terminado por hoy la parte del sonido. Muchas gracias. Bueno, niños, entonces antes de iniciar la evaluación vamos a dar un breve repaso del tema. Como ya saben, el tema es la óptica. ¿Qué es la óptica? La óptica es la rama que estudia la luz, sus características y sus fenómenos. ¿Okay? ¿Qué es la luz? La luz es una onda electromagnética. Ahí existen diferentes tipos de rayos que son los divergentes, los convergentes y los paralelos, que no se les olvide. Bueno, entonces, hay teorías. Aquí dice teorías de la naturaleza de la luz. Son 3. Está la teoría corpuscular, la teoría ondulatoria y la teoría cuántica. Bueno, entonces ahora vamos a que repasen los fenómenos luminosos. Esta es la reflexión de la luz. Entonces, en reflexión de la luz, aquí está un ejemplo. En este ejemplo, la reflexión de la luz básicamente es cuando un rayo de luz choca con un espejo plano o una superficie parecida a esta. Choca y el reflejo choca aquí y luego rebota hacia otra superficie, pero hacia otra dirección. ¿Ok? ¿Entendieron? Bueno, ahora está la refracción de la luz. ¿Qué es la refracción de la luz? Es cuando, es el cambio de dirección que sufre un rayo cuando atraviesa otra superficie ópticamente diferente. Aquí está un ejemplo. Básicamente es, por ejemplo, en sus casas ustedes pueden hacer ese ejercicio, ese experimento. En un vaso de agua meten un lápiz y ustedes van a visualizar el lápiz y ópticamente se va a ver así. Meten el lápiz y debajo en el lago van a reflejar que el lápiz se ve partido. Entonces, eso es cuando vemos el cambio de óptica diferente. En este caso lo estamos viendo por encima del agua. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que me respondan esos exámenes bien porque ya les expliqué todo lo que va a aparecer en la evaluación. ¿Ok?
aquí está la óptica, lo que es la luz, le va a aparecer la reflexión de la luz, la reflexión de la luz, la reflexión de la luz y la refracción de la luz son dos temas totalmente diferentes. Y ahí va a aparecer el experimento. Quiero que me expliquen esto bien, ¿ok?